Hola, en este video te explicaré el Evangelio de Jesucristo y por qué es tan buena noticia. Aquí tanto entenderás el Evangelio sobre el reino de Dios y Jesucristo, como aprenderás una manera de explicar este mensaje a otros. Vale, ¿estás listo? Durante nuestras vidas, cada uno de nosotros tiene que dar una respuesta a las 5 grandes preguntas filosóficas. ¿Las conoces? El primero, ¿de dónde venimos? Número 2, ¿a dónde vamos después de la muerte? 3, ¿cuál es el significado de mi vida? ¿Por qué estoy aquí? 4, ¿qué diferencia hay entre los humanos y los animales? Y 5, ¿cómo explicamos el mal? ¿De dónde viene? Y sabes, las respuestas que tiene la mayoría de la gente las han obtenido de la misma manera que alguien contrae la gripe. Está en el aire. Solamente repiten lo que la mayoría piensa. Pero la Biblia nos da respuestas, otras respuestas. ¿Y qué dice la Biblia? Dice que en el principio era Dios. Dios es eterno y Él creó los cielos y la tierra y el universo entero. Y al final creó a los humanos, a nosotros. Sí, según la Biblia, no eres un accidente, un producto aleatorio. Él nos creó para vivir con Él en una relación de amor. Y Jesús dijo que conocer a Dios es tener vida eterna. Y este era el propósito, que esta relación de amor duraría para siempre. No hubo muerte, ni sufrimiento, ni enfermedad, ni miedo, ni pobreza, ni abusos, ni mentiras. Nada de todo lo que hoy llamamos erróneamente vida. Todo lo que nosotros llamamos vida, la Biblia lo llama ser muerte, es decir, ser sin Dios. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, lo que sucedió, según la Biblia, fue lo que la Biblia llama la caída del hombre. El hombre fue engañado para creer que podía ser independiente de Dios. Puedes leer esto en el primer libro de la Biblia, Génesis. El hombre tomó la corona sobre sí mismo. Quería ser su propio maestro y así nació el humanismo. La Biblia llama pecado a este estado de estar separados de Dios. No es tú o mi culpa personal que somos pecadores. Heredamos esto de quienes lo hicieron. Pero si nada cambia en esto, el fin de todo esto será la muerte eterna. Una eternidad sin Dios, sin amor, sin luz, sin bondad. Será nuestra propia decisión, no es la voluntad de Dios. Todos tenemos un vacío en nuestro corazón, un deseo de volver a Dios. Y conscientemente o inconscientemente intentamos diferentes caminos de regreso a Dios. Algunos intentan llegar más alto, más cerca de Dios, a través de la religión. Eso incluye la religión cristiana. ¿Sabes? En una religión se trata de agradar a Dios guardando muchos mandamientos o reglas. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Pero estos mandamientos nos fueron dados no para guardarlos, sino para mostrarnos que no podemos guardarlos. Y eso es una gran sorpresa para muchos. Esto confirma que el pecado vive dentro de nosotros, que el problema está dentro de nosotros y no fuera de nosotros. Otros, que no son religiosos, intentan hacer la tierra un lugar mejor mediante buenas obras, o la política, u otros medios. Pero las flechas aquí confirman lo que también nos dice la Biblia: ninguna de esas cosas
pueden llevarnos de regreso a Dios. El vacío en nosotros no desaparece de esta manera. También hay los que han perdido la esperanza y se han entregado a hábitos destructivos, drogas, satanismo, tráfico humano y todo eso. Bueno, hasta ahora este ha sido un mensaje negativo, ¿no? Un mensaje sin esperanza. Pero sin haber entendido la desesperanza de nuestra condición, no podemos entender las buenas noticias de Dios, es decir, el Evangelio. Dios sabía que no podíamos regresar a Él por nuestros propios esfuerzos. Somos culpables, hemos quebrantado los mandamientos y hemos merecido las consecuencias por ello. Pero, y ahora empiezan las buenas noticias. La Biblia nos dice en Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. No pudimos regresar a Dios, pero nos envió a su Hijo. Él vino, estuvo entre nosotros y nos mostró cómo es un verdadero hombre, un hombre sin pecado, un hombre que está unido con Dios, como eran los hombres en el principio y como era el plan de Dios para nosotros. Y la gente se sentía atraída hacia él como un imán. Nunca han visto una persona con tanta autoridad, amor y poder. Dijo Pedro, uno de sus discípulos, sobre él en el libro de Hechos, capítulo 10. ¿Saben que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret? Y que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Esto pudo hacerlo porque Dios estaba con él. Y Jesús les dijo que tenían que nacer de nuevo para ser como él y volver a Dios. Pero primero tuvo que morir por todos ellos y pagar el precio de sus transgresiones. Murió y fue sepultado. Pero al tercer día sucedió algo muy importante. Él resucitó de entre los muertos. ¿Por qué es esto tan importante? Murió y si hubiera tenido pecado personal, no habría podido resucitar. Pero murió y pagó el precio sin ser culpable. Si no pagó por sí mismo, ¿para quién estaba pagando el precio? Para nosotros, para mí y para ti. Estas son las buenas noticias. Jesús dijo que Él era el camino al Padre. Subió al cielo y ahora ha preparado todo para que cada uno de nosotros podamos volver a la comunión con el Padre. Entonces, ¿qué necesitas hacer para beneficiarte de esto? Puedes leer sobre esto en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 2. Aquí Pedro menciona 3 cosas que debemos hacer. Primero, tenemos que arrepentirnos, es decir, cambiar nuestra manera de pensar. Es decir, debemos dejar todo esto y aceptar que nunca podremos volver a Dios por nuestros propios esfuerzos. En lugar de todo esto, debemos creer que lo que Jesús hizo por nosotros es la solución. Aceptamos que la muerte de Jesús fue también nuestra propia muerte. Y, en consecuencia, el segundo paso es ser bautizado. Es decir, ser sepultado con Él. Cuando somos sumergidos en el agua, somos sepultados con Él. Y cuando salimos del agua, somos resucitados como Él a una nueva vida. Y el último paso es recibir el Espíritu Santo y así volvemos a tener comunión con Dios. Ahora estás un hijo o una hija de Dios.
La mayor diferencia es que la corona ahora se le coloca sobre la cabeza de Jesús y ya no sobre la tuya. Ahora Él es el Señor, el Rey de tu vida. Y no estás solo en ese nuevo camino en tu vida. Hay muchos otros aquí que han tomado la misma decisión y ahora están aprendiendo a pensar, hablar y actuar de una manera completamente nueva. Se llama la iglesia, la comunión de los creyentes. No es un edificio, una secta o un club de personas controladas por algunos líderes religiosos. Es una familia con hermanos con el mismo Padre. Y cuando mueres, es decir, sales de tu viejo cuerpo, es solo una pequeña transición a la eternidad y una continuación de tu vida con Dios. Esta muerte aquí es algo completamente diferente de esa muerte aquí. Esta muerte aquí abajo es un tránsito definitivo hacia una eternidad sin Dios, sin amor, sin luz, sin bondad. Cada uno de nosotros encontrará este camino durante su vida aquí en la tierra y varias veces. Puede ser a través de sueños, a través de un milagro, un pensamiento o alguien que cuente sobre este camino. Y en ese momento tienes una opción. Pero si a lo largo de tu vida nunca quieres caminar por ese camino, si nunca le dices a Dios que se haga su voluntad, Él tendrá que decirte al final que se haga la tuya. Y tu voluntad entonces era vivir por toda la eternidad sin Dios y todo lo que Él representa y es. Bueno, este fue el Evangelio en pocas palabras. Puedes aprender esta presentación y practicar explicándola a otros también. Espero que esto te ayude a comprender el camino hacia Dios y lo que Jesús ha hecho por ti.